buenas tardes, estimados amigos, suscriptores de Indagando en la Biblia. Bienvenidos a este su espacio, amigo, a este espacio de divulgación bíblica independiente sin pertenencia religiosa. Bueno, me alegra mucho reencontrarme con ustedes otra vez. Les comento que hoy tenemos un gran invitado y tenemos un gran tema. Bueno, nuestro invitado de hoy, el profesor Ernesto Caveda, desde la Bella Cuba. Profesor, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Bienvenido a mi casa, indagando en la Biblia. Nada, muchas gracias por la bienvenida. Yo me encuentro muy feliz de acompañarte, Alonso, de aceptar la invitación, una invitación que, bueno, ya me habías hecho hacía tiempo, pero por cuestiones de trabajo, la docencia, la investigación y todas esas dinámicas que confluyen, no había podido materializarse, pero de verdad, para mí es un gran honor y un privilegio compartir esta mesa virtual contigo, sabiendo incluso que ponentes tan respetables y tan admirados me han antecedido, como el doctor Adolfo Royman, el propio doctor Antonio Piñero, perdón, y Pedro Rosario Barbosa, que es colega igual, profesor de filosofía y, como yo le digo, mi vecino isleño de la isla vecina. Así que nada, todo un placer y todo un privilegio compartir junto a ti esta tarde. Bueno, gracias, profesor. Sí, hemos tenido muchas dificultades, bueno, para poder concretar esta sesión como tal, pero hoy estamos aquí contentos, felices, se nos nota, estamos radiantes, pero muy felices, querido público. Y bueno, el tema de hoy es un tema muy interesante que da para cortar mucha tela, en serio. Y justamente la temática de hoy tiene que ver como, el tema en cuestión es Jesús el Mago. Y quizás el profesor quiera hacernos una introducción para empezar ya con la sesión sin más preámbulos, querido maestro. ¿Le parece? Sí, sí, cómo no. Bien, Bueno, profesor. Jesús el Mago es como suena, ¿no? Es lo que es. Es un tema que suena bizarro, no, nunca va a dejar de sonar bizarro y refiere a un gran título dentro de la investigación historiográfica sobre Jesús de Nazaret, un título homónimo, es decir, Jesús el Mago de Morton Smith, un erudito estadounidense que se publicó en los años 70 y y despertó una gran polémica en los estudios historiográficos, porque a partir de ahí tuvo que reescribirse buena parte de las concepciones sobre la percepción social sobre Jesús de Nazaret. Entonces, como te comentaba antes de la grabación, al extenderme la invitación, como que yo estaba un poco oxidado con respecto a los temas de filología semítica y los temas de los estudios historiográficos sobre Jesús, pero en este año, en el transcurso de este año, tuve un buen pretexto, que fue un congreso, el Congreso Más y Pensamiento de la Universidad de Granada. Am, y como hace tiempo había un bichito de curiosidad dando vueltas de la lectura, de una lectura previa y crítica que había hecho de Jesús el Mago, entonces decidí presentar un tema que aborda uno de las tantas tesis que tiene este libro, ¿no? Y que abarca el espectro amplio de este libro. Como conversábamos antes, sería más bien una aproximación crítica al libro de Morton Smith. No pretende ser una refutación. Para eso, eso sería un proyecto muy ambicioso, ni yo sería tan temerario de pretender tal cosa. Necesitaríamos muchas sesiones para poder abordar un proyecto de ese tipo, pero sí se trata de aproximarse al libro desde una perspectiva crítica, porque creo que es un tema digno de ser visibilizado dentro de los estudios sobre el Jesús histórico, y aproximarse por medio de un estudio de caso. Es decir, no vamos a irnos por las ramas, vamos a tratar de tomar un estudio de caso, un ejemplo muy puntual que ofrece Smith dentro de su argumentación para entonces presentarle al público, al estimado público, una visión panorámica de la tesis central de Smith y cómo puede valorarse, ¿no? Una valoración
simplemente aproximada, no pretende ser una valoración última ni mucho menos. Por ahí más o menos va la cosa. Entonces, bueno, sin más preámbulos, puedo proceder a compartir pantalla, mi estimado. Bien, el tema como anunciamos, aborda este libro que se llama Jesús el Mago de Morton Smith, pero igual pretende ser una aproximación crítica, pero a la vez sucinta, es decir, de manera eh, condensada a través de un estudio de caso particular, es decir, la exégesis que hace Morton Smith de Juan 13:27. Como decía al principio, es una presentación que presenta ligeras variantes de la presentada en la Universidad de Granada, pero mantiene la esencia de la investigación. Bueno, empezamos dando algunos datos sobre el libro. Jesús el Mago, publicó en 1988, un libro que, como ya refería, del historiador y académico estadounidense Morton Smith, que marcó un hito dentro de los estudios sobre el estudio histórico por presentar una tesis revolucionaria, una tesis que luego influyó en académicos de la talla de John Benedict Crossan, por ejemplo. La tesis central, la tesis que estructura todo el libro, que vertebra el libro, básicamente, a riesgo de reducirla, pero bueno, sería que Jesús, como Galileo, había sido un mago procedente de un estrato social denominado paganismo semítico. Y esta tesis, como ya mencionaba, obligó a toda la historiografía posterior a entrar en un debate sobre los límites entre magia y religión con relación a la percepción social del ministerio de Jesús, a causa obviamente del material abundante, material histórico sobre las prácticas taumatúrgicas de Jesús. Smith también es conocido y quería no saltar eh, la información sobre el libro y el autor sin mencionar este detalle, por el descubrimiento en 1958, es decir, mucho antes de la publicación de Jesús el Mago, y la publicación de la polémica carta de Marsaba. Es una carta, todavía se cuestiona su autenticidad, pero bueno, ampliamente se acepta en un buen número de eruditos aceptan su autenticidad. Se atribuye a Clemente de Alejandría y contiene la única referencia conocida al presunto evangelio secreto de Marcos. Es decir, que este autor Smith no ha estado nunca exento de polémica, es decir, ha tenido una carrera bien polémica, tuvo una carrera bien polémica. Ahora bien, antes de adentrarnos en el estudio de caso y en la tesis del libro, sería bueno hacer un breve resumen contextual que nos ayudara a entender el fenómeno de la magia dentro del mundo romano, dentro del siglo I. El diccionario clásico de Oxford define la magia como una estrategia manipuladora para influir en el curso de la naturaleza por medios sobrenaturales. Y aquí habría que hacer hincapié en la palabra manipuladora para comenzar a dilucidar esa frontera que existe entre la magia y la religión, que a veces es tan difusa, ¿no?, en el fenómeno del milagro. El uso de medios sobrenaturales o el desenvolvimiento ideológico en el plano sobrenatural, como decía ya, vuelve difusa la frontera entre magia y religión. Sin embargo, la manipulación humana, ya sea coercitiva o performativa, es decir, la acción que tienen las palabras en esa ideología sobrenatural o en lo que percibimos de la realidad, es el presupuesto o tiene el presupuesto de que el individuo puede alterar el cosmos para la consecución de objetivos concretos. Y esto es lo que agudiza y hace más notable la diferencia entre la magia y la religión. Es decir, el uso o el empleo de esta manipulación humana en contraste con lo que estamos acostumbrados en la religión, más bien invocar a las deidades o orar a las deidades. El mago hace algo diferente, el mago trata de manipular, trata de persuadir
a las deidades. Y bueno, está esta famosa estatuilla de terracota encontrada en el Egipto romano, que se conserva en el Museo del Louvre, y que ilustra, se parece mucho, es muy similar a la tipología de las figuras vudú, pero ciertamente era muy usada este tipo de prácticas en el mundo romano, igual que hoy tienen tanto impacto en la cultura popular, asimismo tenían impacto en la cultura popular de entonces, el fenómeno de la magia, en este caso por simpatía. Ahora bien, hay tres características muy notables dentro del mundo de la magia en el mundo romano. En primer lugar, los discursos o alocuciones mágicos podrían ser sonidos inarticulados, gritos, ruidos, silbidos, el uso de las llamadas palabras eficaces y fórmulas. Ya veremos ya cuando nos adentremos en el corpus de los papiros mágicos griegos, este tipo de fórmulas. El empleo de palabras extrañas y exóticas, las llamadas voces magicae, los nombres o palabras mágicas, cuyo poder sugestivo estaba más bien en la falta de significado comunicable. A veces radicaba más bien su sugestión o su capacidad de sugestión en la fonética, en el sonido. A veces eran incluso simplemente una serie de letras, de vocales, sin ningún sentido aparente, eh, y esto tenía más poder que incluso las fórmulas con sentido, o así se interpretaba. También el empleo de expresiones griegas o latinas en las que el acto mágico se compara con un modelo tomado de mitos o historias socialmente legitimadas en el entorno. Por ejemplo, usar textos de Homero, textos de Virgilio o textos de la Biblia hebrea. En este caso hay un famoso ejemplo que está en el papiro mágico número 7, que es el llamado Homeromanteion. Es una serie de textos de Homero extraídos de la Ilíada y la Odisea. Y entonces, por medio del procedimiento de lanzar unos dados, había una serie de preguntas, y por estas preguntas, basado en textos de la Ilíada o de la Odisea, el practicante obtenía respuestas sobre alguna predicción, alguna pregunta sobre la cual necesitara eh, respuesta oracular. Por otra parte, estaban los objetos e ingredientes mágicos. Para la práctica social de la magia se utilizaba el hierro, las piedras preciosas, la madera, partes de cuerpos de animales y humanos, también uñas, pelo, sangre. También se utilizó ampliamente, se utilizaron las hierbas, las plantas, sobre todo en Egipto. Y también, en tercer lugar, las llamadas acciones performativas, es decir, los objetos mágicos se manipulaban de una manera especial, se prescribían gestos, momentos y lugares específicos para que surgieran efecto. Ahora, por otra parte, es bueno decir que la magia en el Imperio Romano era un fenómeno profundamente arraigado y que permeaba amplia vida cotidiana. Habían amuletos, como los que presentamos aquí en la figura 1, los llamados faquinus o faquina en plural, que servían para proteger contra el mal de ojo, el llamado mal de ojo. También abundaban las llamadas deficciones o tabletas de maldición, como vemos en la figura 2, que por lo general eran tabletas de metal, por lo general de plomo, inscritas con fórmulas mágicas, con hechizos dirigidos a personas específicas y que se depositaban también en lugares muy específicos. El verano pasado tuve la oportunidad de desarrollar un curso en la Universidad de Oviedo sobre epigrafía latina, y tuve la oportunidad de que una investigadora, Daniela Urbanova, de la Universidad de Masaryk, nos pudiera ofrecer una amplia panorámica sobre el uso de las tabletas de maldición o las de ficciones en el mundo romano. Y hoy día se conocen 1.800 de ficciones, 1.270 de ellas están escritas en griego,
y cerca de 600 en latín. Y esto nos puede dar una idea de lo arraigadas que estaban estas tabletas de maldición dentro de las prácticas sociales de la sociedad romana. Ahora, pese a su alcance social, la magia frecuentemente era contemplada como un fenómeno negativo por determinadas élites sociales. Pongo aquí la cita de Suetonio en su famosa obra Vida de los 12 Césares, donde señala que el emperador Augusto ordenó quemar selectivamente más de 2000 pergaminos fatídicos, es decir, oraculares, proféticos, ¿no? Otros escritores como Plinio el Viejo y Filóstrato, que eran fieles seguidores de la tradición filohelénica, eh, igual presentaban a los magos como figuras negativas, figuras que practicaban la sofistería, la superchería y la superstición. Y es bien interesante que Platón en sus leyes, y bueno, muy pocas personas saben que Platón tuvo un diálogo que se domina así, las leyes, ya una obra escrita en la vejez, dedica una de sus leyes precisamente a estos magos. Y bueno, quisiera leer el fragmento. Él le pide cadena perpetua para estos magos y hechiceros. Y lo refiere de la siguiente manera. Dice, son tan bestiales como para decir que pueden dirigir las almas de los muertos y persuadir a los dioses, pretendiendo que pueden encantarles con sacrificios, plegarias y conjuros. Y aquí nuevamente, bueno, en la lucidez espléndida esa que tenía Platón, se puede ver la diferencia entre magia y religión, fundamentalmente en la palabra persuadir. Es decir, ellos, decía Platón, son tan bestiales como para decir que pueden dirigir o persuadir tanto a las almas de los muertos como a los propios dioses. Ah, entonces, bien, otra fuente importante para conocer la magia como fenómeno social arraigado en la sociedad romana son sin duda, o es sin duda, el Corpus Papiros Mágicos griego, por sus siglas en latín PGM. Los papiros mágicos griegos son un corpus formado por textos que han sido escritos en su mayoría en griego antiguo, aunque también en copto y en egipcio demótico, perdón, y se datan entre los siglos primero antes de Cristo y cuarto después de Cristo. Aquí hay un error en la diapositiva. En su mayoría igual procede del Egipto romano. Contienen fórmulas y prescripciones mágicas que van desde conjuros a figuras divinas, y aquí hay un extenso, un muy amplio sincretismo. Nos podemos encontrar todo tipo de tradiciones religiosas, tanto las indo-iranias como las egipcias propiamente, como incluso las antiguas griegas o figuras sincréticas del periodo tolemaico o las judías. Es muy extenso el sincretismo que se utiliza en este tipo de textos. Y van desde las religiones oficiales hasta los cultos periféricos, desde maldiciones dañinas hasta encantamientos eróticos o amorosos, como se le llama, y curas para diversas dolencias médicas. Otro rasgo característico de los papiros mágicos griegos es que presentan fuertes paralelismos con los textos inscritos en las ya analizadas de ficciones. Y esto nos permite comprender que existió un proceso de continuidad cultural del fenómeno de la magia en el mundo grecorromano que se mantuvo estable hasta el advenimiento de la oficialidad del cristianismo con Constantino y Teodosio. Ahora bien, dentro del mundo judío específicamente, que era lo que me preguntabas, Alonso, al principio, es interesante subrayar que a pesar de la condena profética preexílica que se puede observar en Miqueas 3, 7 y 5, 12, y además de la prohibición normativa explícita post-exílica que se observa en Levítico, en Deuteronomio, las citas que les dejo aquí a los estimados espectadores, el judaísmo plural del siglo primero no estuvo ajeno a la práctica de la magia. Y esto es muy importante porque uno no debe idealizar el judaísmo del siglo primero. A veces pensamos que el judaísmo del siglo primero o el judaísmo del segundo templo en su mayoría, ¿no?
solamente estaba dividido en estas facciones conocidas tanto por los evangelios como por Josefo o como por los escritos rabínicos, que eran los fariseos, saduceos, esenios, celotes, sino que también existían otros movimientos marginales que realmente no aparecen reconocidos en esta literatura, pero igual tenían peso social. Y la magia los practicantes de la magia, a pesar de ser periféricos, tuvieron su peso dentro del judaísmo del siglo primero, este judaísmo plural como ya decíamos. El Nuevo Testamento, en Hechos 8, del 9 al 24, y también en Hechos 19, 19, y el historiador judío Flavio Josefo, en su libro Antigüedades, mencionan la existencia de magos procedentes de las comunidades judías y también de grupos asociados al mundo judío, tanto en la Palestina geográfica como en la diáspora. Hay varias menciones importantes de figuras de individuos. En el caso del Nuevo Testamento puedo recordar por ejemplo, Elimas Bar Jesús en la isla de Chipre, como incluso tenía influencia sobre el principal de la isla, el, el principal gobernante romano de la isla, cosa que me hace evocar también incluso a las sátiras de Juvenal, cuando decía que el emperador Tiberio, cuando se retiró a la isla de Capri, tenía un rebaño de caldeos, un rebaño de magos, ¿no? Así que hasta qué punto estos individuos que practicaban la magia también podían influir y llegar a posiciones relevantes, importantes dentro del mundo romano, posiciones políticas en este caso. Filón de Alejandría, por otra parte, y algunos textos de la biblioteca de Qumran muestran cierta simpatía hacia las técnicas adivinatorias y a la astrología, pero siempre dentro de los límites de lo que considera permisible, lo que ellos consideraban que era permisible por la Torá. Hay referencias también dentro de la literatura greco-latina sobre la práctica de la magia entre los judíos, y ojo con esto, es decir, hay referencias explícitas de que los judíos practicaban la magia. En este caso, Plinio, en su historia natural, y en la geografía de Estrabón. Sin embargo, hay que destacar la ausencia sorprendente de acusaciones por actos de magia o hechicería entre los grupos rivales que antes mencionaba del periodo del Segundo Templo, lo que problematiza la comprensión del fenómeno. Y como dice Bohack en una excelente monografía que desarrolla sobre el tema de la magia antigua en el mundo judío, hay una sensible falta de definiciones de la magia judía de la época. Para aclarar un poco el término EMIC, se utiliza mucho dentro de la sociología y la antropología social para hablar de la perspectiva interna de un grupo. Es decir, estaría la perspectiva ética, que es la perspectiva del observador externo, y la perspectiva interna sería la EMIC, es decir, que a lo que se refiere Bohack es que nos falta entendimiento de cómo los judíos comprendían el fenómeno de la magia en el periodo del Segundo Templo, porque faltan estas acusaciones entre ellos mismos. Si se acusan de muchas cosas, los fariseos acusan a los saduceos de muchas cosas, los saduceos acusan a los fariseos y a los esenios de muchas cosas, pero nunca se acusan de practicar magia, o por lo menos hay una sensible ausencia de este tipo de acusaciones. No obstante, existe evidencia material procedente de la antigüedad tardía. Quiero hacer un alto, no estamos hablando del judaísmo del Segundo Templo, sino de la tardo antigüedad en este caso, vinculada a prácticas mágicas, curativas, exorcismos y hechizos eróticos. De hecho, Bohat señala que hay testimonios de hechizos, del uso de hechizos eróticos en la corte de Herodes, para el uso mayoritario o exclusivo de círculos judíos de élites sociales, que podrían sugerir precedentes en la época del Segundo Templo. Por ejemplo, este amuleto de bronce inscrito en arameo que se halló en Séforis, esa gran ciudad helenística dentro de Galilea. Recordemos que en Galilea existían dos culturas en tensión. Estaba esa población
que había sido educada de una manera filohelénica, de habla griega, que todas sus costumbres, su cultura era básicamente griega, y que habitaba estas grandes ciudades como Ptolemaida, como Séforis, como Tiberíades, y estaba la otra gran población rural, judía, que es la que estamos más acostumbrados en los evangelios, y son ciudades seguro que, sí, pequeños poblados pesqueros, perdón, no ciudades, como Nazaret, Caná, Cafarnaúm, Betsaida, que fue el círculo donde mayormente se movió Jesús en su ministerio de predicación. Ahora, hay un descubrimiento que en los últimos tiempos, estamos hablando del año 2023, es decir, del año pasado, despertó y reavivó nuevamente el debate sobre la práctica de la magia dentro del mundo judío. Y fue el hallazgo de un yacimiento arqueológico importante en la cueva de Teomín, muy cerca de Jerusalén, en las colinas de Judea. Eh, y aquí, bueno, se encontraron una serie de artefactos arqueológicos unidos a la presencia de restos humanos que sugieren, en opinión de los autores, aquí les dejo la referencia de la revista, que era un portal, o lo que se conoce como un portal al inframundo, ¿no? En el mundo de la magia. Era un centro de práctica de la nigromancia. Y bueno, nada, le dejo la cita y les dejo también la referencia en aras del tiempo. Dicho y habiéndonos adentrado en de forma tan concreta y sucinta en el background y el fondo de la práctica de la magia en el mundo grecolatino y sobre todo en el mundo romano, en el siglo primero en el que vivió Jesús, podemos pasar entonces a la tesis de Morton Smith, a la principal tesis de Smith en Jesús el Mago. En primer lugar, bueno, yo la he dividido en cuatro puntos fundamentales. Disculpe, Alonso, ¿se me escucha bien? Perfectamente, profesor, por eso ni he interrumpido. Ya, es que no he escuchado bien por los audífonos, perfecto. Ahora sí, sí me llega. Bien, la tesis de Smith en Jesús el Mago, que hemos dividido en cuatro puntos en esta presentación, parte de que las acusaciones de impostura que se observan en los evangelios, aquí dejo dos citas puntuales, las acusaciones de pacto con el diablo que se hacían al Jesús histórico, responden a un sustrato antiguo, a unas capas textuales que contienen un sustrato histórico temprano, auténtico, que no son simples acusaciones, sino que respondían a una condición real del individuo Jesús. En segundo lugar, Jesús mostraba las señales o los signos de un mago judío helenístico. Y por eso, esa sería la explicación, de acuerdo a Smith, de la relevancia que tiene la taumaturgia en los registros evangélicos. Bueno, para explicar un poco la palabra taumaturgia, viene del griego tauma, que significa milagro, hecho prodigioso, ¿no? Y erga, que significa obras. Sí, serían milagros, la capacidad, la facultad de hacer milagros o hechos prodigiosos. Entonces, según Smith, el perfil histórico de Jesús de Nazaret encajaría con magos del ámbito judío, permeados por el sincretismo mágico religioso que puede observarse en los ya referidos papiros mágicos griegos y que estaría presente en las ciudades helenísticas de Galilea que ya he mencionado. Estas ciudades como Séforis, como Tiberíades, como Ptolemaida. En tercer lugar, Jesús se autocomprendía como un mago, así lo plantea Smith. Y en cuarto lugar, la visión dominante dentro del judeocristianismo primitivo, o lo que solemos llamar proto-ortodoxia, terminó censurando los testimonios conflictivos, es decir, los testimonios que provocaban una cierta disonancia cognitiva, ¿no? Aunque esas no son palabras de mí, pero bueno, son palabras que pueden entender.
los espectadores eh, terminaron, esta protoortodoxia terminó censurando estos testimonios, perdón, que les resultaban conflictivos y articuló una figura mesiánica con filiación divina que luego se deificaría, ¿no? Se convertiría progresivamente en un dios. No obstante, los testimonios de las prácticas mágicas realizadas por Jesús sobrevivieron en las tradiciones sobre los milagros. Aquí tenemos una representación de la catacumba de Vía Anapo de Jesús con una vara de mago en la escena evangélica de la multiplicación de los panes y los peces. En este caso solo se observan los panes. Luego iremos sobre la iconografía mágica en las representaciones de Jesús. Ahora bien, también Smith habla o aborda las acusaciones sobre la práctica de la magia en algunas fuentes tardías, en este caso en el Talmud, en Justino Mártir y en Contracelso de Orígenes. Aquí pongo tres ejemplos claros de que en estas fuentes tardías Jesús es acusado explícitamente de practicar la brujería en el segundo eh, texto, en el texto de Justino, que dice, porque atrevieron a llamarle mago, esa es la palabra en griego magos, y engañador planos del pueblo. Y en el último texto de Orígenes contra Celso, es un texto muy interesante porque Celso da su propia versión de cómo Jesús comenzó su ministerio, ¿no? Eh, dice después que María fue expulsada por su marido y mientras de manera vergonzosa dio a luz a Jesús en secreto, como era pobre, se alquiló como obrero en Egipto y allí probó suerte con ciertos poderes mágicos de los que se enorgullecen los egipcios. Y hay una referencia ahí a todo el sincretismo este greco-egipcio del que hablábamos en los papiros griegos mágicos. Regresó, ¿sí? Regresó a Galilea lleno de presunción a causa de estos poderes y a causa de ellos se dio a sí mismo el título de Dios. Es decir, es una cita de Celso muy, muy interesante donde presenta su versión de los hechos, ¿no? Ah, en el siglo segundo después de Cristo. Entonces, ya yendo un poco a la iconografía, que también es abordada por Smith en su obra, porque bueno, hay muchas personas que se me acercan o que cuando se presentan estas imágenes de Jesús haciendo prodigios, por ejemplo, acá en la resurrección de Lázaro, vamos a ver varias imágenes de la resurrección de Lázaro, se le pone una vara mágica y dice, pero bueno, es una varita mágica realmente, sí, sí, una vara mágica. No es otra cosa que eso. Es un atributo iconográfico que se le añade a Jesús en las representaciones a partir del siglo tercero. Aquí podemos ver otras en varias catacumbas, por ejemplo, la catacumba de Priscila en el siglo tercero, se ve también una escena de la resurrección de Lázaro. Siempre se ve esta pequeña tumba con el frontón, las acróteras, ¿no? Arriba y Jesús, la figura central, con la vara distintiva del mago. Aquí la misma representación, pero en dos sarcófagos, es decir, no en frescos, sino que hay un sarcófago de Letrán en la figura del centro y un sarcófago, ahora no agregué en la diapositiva la procedencia, me perdonarán por eso, pero se ve el mismo motivo iconográfico, es decir, es la resurrección de Lázaro, y se observa a Jesús como figura central, rodeado por los apóstoles, y una vara de mago, ¿no? Una vara clásica de las varas de mago, igual que la que se le añadían a otras figuras clásicas, por ejemplo, la maga Circe en la Odisea, que la representaba con una vara idéntica o similar. Acá tenemos una representación interesante en la catacumba de Domitila, porque no es solo la figura de Jesús en la parte superior izquierda,
Ahí se ve, déjenme ver si puedo el puntero, sí, acá se ve el puntero. Aquí pueden ver la misma escena de la resurrección de Lázaro. Se ve a Jesús como persona central, que Jesús imberbe de los primeros siglos, con la vara de mago nuevamente, pero también tenemos otras escenas bíblicas del el Antiguo Testamento. En este caso, aquí vemos la escena de Moisés golpeando las rocas, ¿sí? Y brotando agua de las rocas. Se ve un contraste entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero siempre con escenas de taumaturgia en este caso. Bien, entonces espero que haya quedado bastante explícita o por lo menos lo más completamente posible en aras de la brevedad. La tesis de Morton Smith en el libro Jesús el Mago, incluso con la evidencia gráfica a la cual igual él refiere, y habiendo llegado a este punto podemos presentar algunos argumentos en contra. En primer lugar, sobre el perfil histórico de Jesús de Nazaret. Según Smith, el perfil histórico de Jesús de Nazaret, como ya vimos, es un perfil que se corresponde con los mágicos, con los magos, perdón, de la antigüedad clásica, y con un estrato social determinado de los magos que pertenecían al judaísmo del segundo templo. Pero la gran mayoría de los eruditos, de los expertos en los estudios sobre la historiografía sobre Jesús, eh, piensan o sostienen que el perfil histórico de Jesús de Nazaret parece encajar mucho mejor con, en principio, el perfil del varón divino, llamado varón divino, Theos Aner, cuyo prototipo o arquetipo encontramos en el filósofo neopitagórico Apolonio de Tiana. Y aquí no estoy haciendo una evocación de tipo conspiranoica, ¿no? Como representan a diversas deidades del Antiguo Egipto, las deidades de muerte y resurrección, y entre ellas incluyen Apolonio. No se trata de eso, se trata de sencillamente perfiles históricos en los cuales puede encajar una figura. Ahora bien, este filósofo itinerante muy famoso en la antigüedad, Apolonio de Tiana, que tiene dedicada a él una obra biográfica espléndida que se llama precisamente así, Vida de Apolonio de Tiana, por Filóstrato. Fue acusado de magia. Se le atribuyen igual 9 milagros, se le atribuyen una extensa carrera, es decir, al contrario de Jesús, él sí vivió una larga vida, con altos y bajos, con a veces marginado o en la periferia, a veces un poco más en el centro, pero es interesante que Filóstrato, en su vida de Apolonio, dice, otros, por el hecho de haber tenido relación con los magos de Babilonia, ¿sí? Apolonio tuvo relación con los magos de Babilonia, en este caso magos, aquí se refiere a los sacerdotes de Zoroastro, de la religión avéstica, eh, los brahmanes de la India o los gimnosofistas de Egipto lo consideran un mago y lo calumnian como un intruso entre los sabios por lo mal que lo conocen. Es decir, que existían estas figuras de renombre, estas figuras itinerantes, que por el solo hecho de hacer prodigios, de tener capacidades taumatúrgicas o ser reconocidos por estas capacidades entre sus seguidores, entre sus partidarios, ya eran acusados de magos, en el sentido despectivo o peyorativo de la palabra. Por otra parte, en segundo lugar, Jesús encaja aún más en el perfil de los llamados carismáticos rabínicos itinerantes. Si encajaba en el perfil del Theos Aner, en el cual incluso Filón sitúa a Moisés en su Vita Moses, Jesús encaja mucho más en el perfil de este movimiento espontáneo de los llamados carismáticos rabínicos itinerantes, que fue un grupo de judíos caracterizados por 3 rasgos fundamentales. Uno, la capacidad taumatúrgica, es decir, el milagro; la conciencia de inmediatez o de filiación divina, una relación más inmediata con la deidad que el común de los mortales;
y la expresión profético-sapiencial. Entre ellos, entre estos carismáticos rabínicos itinerantes, podemos encontrar a Janina Mendoza, que vivió hacia el año 70 después de Cristo, y a Joni, el hacedor de círculos, que vivió en el siglo primero después de Cristo, que incluso se refería a Dios con el mismo término que Jesús, Abba, es decir, Padre, en arameo, ¿no? Ah, y yo agregaría, porque estos datos los estoy tomando de la obra excepcional de Tyson y Mers, El Jesús Histórico, del 2012, que agregaría que el perfil histórico de Jesús de Nazaret está a medio camino entre los carismáticos rabínicos itinerantes y los llamados profetas judíos de señales. Esto también es algo a lo que aluden Tyson y Merckx en su Jesús histórico. Porque por un lado reconocemos características evidentes, sobre todo en la figura de Janina Mendoza. Por ejemplo, Janina Mendoza desarrolló su ministerio en Galilea, hizo curaciones milagrosas a distancia, tenía poder sobre los demonios, fue comparado con Elías. Se registran unas 3 sentencias sapienciales en los documentos rabínicos y fue llamado por Dios hijo mío, según también los escritos rabínicos. Es decir, hay muchos paralelos con Jesús de Nazaret. Hay el perfil histórico de Janina Mendoza, que fue contemporáneo de Jesús, e encaja con el perfil histórico de Jesús de Nazaret mucho más que el perfil de los magos, como Elima Bar Jesús o Simón el Mago, por ejemplo, que eran personas, judíos, que realizaban actos taumatúrgicos para traer fama o para tener prestigio, para traer prestigio social hacia ellos, ¿no? Por otra parte, se encontraban los profetas judíos de señales, que los distinguían los milagros escatológicos inscritos en la teología de la restauración de Israel. Recordemos que la gran tesis de E.P. Sanders, que es quizá la tesis más lúcida sobre el Jesús histórico en el siglo XX, principios del siglo XXI por extensión, es precisamente enmarcar a Jesús dentro de la teología de la restauración de Israel. Estos profetas judíos de señales estaban dentro de esa ideología, de esa teología. Pero al contrario de los carismáticos rabínicos itinerantes, perdón, estos profetas judíos sí tuvieron concentraciones masivas de partidarios, es decir, un alto impacto popular, lo cual se ve reflejado en los evangelios con aquellos 5.000, la multitud aquella que se registra que seguía a Jesús. De estos profetas judíos de señales tenemos a algunos personajes muy interesantes, como el llamado el samaritano, hacia el 36, igual contemporáneo de Jesús, a Teudas, que se menciona en el libro de Hechos, pero también es mencionado por Josefo, a un profeta anónimo que predicaba un nuevo éxodo, eh, que vivió hacia el 52, 60 después de Cristo, y a un profeta conocido como el egipcio, eh, quien llevó a sus partidarios hacia el Monte de los Olivos y pregonaba que a su mandato las murallas de Jerusalén se iban a derribar como las murallas de Jericó. La mayoría o todas de estos profetas y sus partidarios fueron aplastados duramente de una manera cruenta por las autoridades romanas. Eso es algo a destacar. Eh, pero bien, el punto sería ese, de que el perfil histórico de Jesús de Nazaret está a medio camino entre estos carismáticos rabínicos itinerantes y los profetas judíos de señales que ya mencionamos, mucho más que en el perfil de Elimas Bar Jesús o de Simón el Mago. Eh, Otro argumento en contra de Morton Smith, que aunque no lo escribo de forma explícita en esta diapositiva, eh, tiene que ver con que Jesús en los evangelios no es acusado directamente o explícitamente como mago. Es decir, a veces es acusado como impostor, pero nunca con los dos términos clásicos para acusar a alguien de magia o de la práctica de la magia, que son magos y goes en griego. En el evangelio nunca aparecen estos términos aplicados a Jesús. Y aquí lo que hago en esta diapositiva es poner la evolución histórica
de este texto, que en su primera versión aparece en Marcos, en el Evangelio de Marcos 3:22, escrito hacia el 70 después de Cristo, y podemos ver, y el público puede ver cómo evoluciona en cuatro estratos diferentes el texto. Primeramente, en su versión original, luego cuando fue retomado por Mateo, y luego cuando es retomado y relaborado por Lucas. Pero si se dan cuenta, en estas relaboraciones no se acusa directamente a Jesús de mago o de hechicero. Sin embargo, a mediados del siglo IV después de Cristo, es decir, estamos hablando de un gran periodo de tiempo, en este documento famoso llamado las actas de Pilato o acta Pilati, ya el mismo texto se le hace un añadido. Dice, le decían, es hechicero, y por Belcebú, príncipe de los demonios, expulsa a los demonios y todos le están sujetos. Es decir, ya aquí sí hay una acusación explícita hacia Jesús, pero no entra dentro de la historia redaccional de los evangelios, sino que se va a documentos extracanónicos escritos con un margen de diferencia en términos históricos bien importante. Entonces, bueno, ya había mencionado los papiros griegos mágicos, no voy a repetir, simplemente es recordar, porque Smith en su argumentación utiliza mucho los papiros griegos mágicos en toda su obra para sustentar sus tesis de que Jesús utilizaba fórmulas similares a los papiros griegos mágicos que luego fueron suprimidas por la proto-ortodoxia. Y entonces ya caemos en el estudio de caso particular. De todas formas, mi estimado, me interrumpe sin problema, siendo en el tiempo, por favor. O estamos bien. Profesor, siga nomás con toda confianza, maestro. Tranquilo. Estamos bien entonces. Estamos bien, maestro. Estamos Ok, perfectos con el tiempo. ok. Bueno, entonces, sin pretender abrumar a los queridos espectadores, podríamos caer en el estudio de caso que presentamos en esta propuesta, y se trata del texto de Juan 13:27 y la exégesis que hace Morton Smith de este texto. Bueno, aquí he dejado el texto griego original para los que saben mucho más de Koiné que yo. Lo he dejado para que lo puedan revisar, y he añadido unas cuatro versiones para dar un poco de diversidad textual de la forma en que se vertió el texto al español. Obviamente nuestro público es iberoamericano, es hispanoamericano. Y he agregado la Biblia de Jerusalén, he agregado la Biblia de las Américas para tener dos traducciones en equivalencia formal, es decir, que son un poco más fieles al sentido original del texto, o al sentido literal, perdón, del texto en sí mismo, y he agregado dos traducciones en equivalencia dinámica, que son traducciones más bien populares, versiones populares, que su propósito es comunicar más bien la intención del autor o el sentido original que el autor buscaba transmitir a su audiencia. Voy a leer simplemente el de la Biblia de Jerusalén, el primero, de las versiones en español que he traído. Dice, y entonces, tras el bocado, entró en él Satanás, es decir, entró en Judas, ¿no? Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Bueno, en este momento nos enmarcamos en la escena de la última cena. Interesantemente, la última cena ha desatado una polémica recientemente en los Juegos Olímpicos. Es muy interesante esa polémica, que obviamente por razones de tiempo y de propósito no voy a abordar en esta presentación. Pero bueno, acá les he traído un detalle de ese espléndido cuadro de Leonardo da Vinci, ese espléndido fresco, mural, perdón, de Leonardo da Vinci, que es la última cena. Y en esta misma escena evangélica nos encontramos en Juan 13. Estamos en el momento en el que Jesús está celebrando
esa cena con los discípulos, que se debate si tuvo carácter pascual, entre los eruditos del Jesús histórico hay debate si tuvo carácter pascual o no, pero sí todos coinciden en que tuvo un fuerte componente escatológico. Y en esta versión de Juan, de la Última Cena, aparece este pequeño segmento narrativo donde luego de comunicar que uno de los discípulos lo iba a traicionar, que esa precisamente es la escena que se ve en el cuadro de Da Vinci, ah, los discípulos preguntándose, seré yo, maestro? ¿No? Ese es el dinamismo que busca transmitir el pintor italiano. Dice el Evangelio de Juan, en Juan 13, que Jesús moja el pan en el plato, se lo da a Judas Iscariote, que es el traidor, y después de la ingestión del bocado entra en él Satanás, que es la figura eh, por excelencia, por antonomasia, el enemigo por antonomasia en el relato evangélico. Um, y bueno, le dice, lo que has de hacer, hazlo pronto, como obviamente anunciando la conciencia que Jesús tenía de que Judas era un traidor o iba a ser el traidor. Ahora bien, lo que propone Smith en su libro Jesús el Mago, específicamente en el capítulo 7, sección 7 de su libro, es que Jesús, por medio de esta práctica de la donación del pan a Judas, practica la más negra de todas las magias. Y aquí estoy citando una declaración bien contundente, bien tajante. Está en la página 139, le dejé incluso la página a los espectadores que sean más, que les interese profundizar mucho más, ¿no? En los contenidos que acá se ofrecen. Y Smith interpreta este segmento narrativo con una noción y un motivo muy repetido dentro de los PGM, dentro de los papiros mágicos griegos. Y es esa noción de que se puede enviar a un demonio dentro de la comida para que entre en alguien. Es decir, él está proponiendo en su exégesis de este texto de Juan 13:27 que una de las evidencias que demuestra que Jesús en efecto practicaba la magia era que le donó este pan a Judas con un demonio en su interior y por eso Satanás al instante entró en el corazón de Judas y Judas fue donde estaban las autoridades judías y entregó a Jesús, como ya conocemos todos por las famosas 30 monedas de plata. Ahora Smith propone una serie de semejanzas con diversos textos de los PGM, de este corpus del cual ya hablamos in extenso. Entre ellos está el hechizo 7, perdón, el papiro 7, que hay un hechizo de amor, donde igual se utiliza un alimento para comunicar una entidad sobrenatural a otra persona y de esta manera atarla eróticamente o atraparla, ¿no? Para el que la desea. También en el propio papiro mágico 7, pero en el texto 385, en el 620, 970, y además otros papiros, pero que ya no son griegos, sino demóticos en este caso, el 15 y el 21. Smith señala que el pan, aquí cito nuevamente a Jesús el Mago, el pan era el arma desconocida, no de Satán, sino de Jesús. Es decir, Satán no se ve como una figura autónoma en este caso, sino que es una figura manipulable por Jesús. Volvemos al principio, como la diferencia entre magia y religión, o una de las diferencias más notables, es que el mago manipula de forma coercitiva o performativa a estas fuerzas sobrenaturales en vez de rogarles a las fuerzas sobrenaturales o invocarlas mediante un ritual, lo que hace el mago es intentar
manipular y manejar estas fuerzas sobrenaturales en beneficio propio para dañar a una tercera persona o para enamorar a una tercera persona o para conceder cualquier deseo. De hecho, algo interesante, haciendo un paréntesis acá, es que en los papiros mágicos griegos incluso aparecen a veces, o muchas veces aparecen los espacios en blanco, tipo formulario, cosa muy cómica, para que uno escribiera el nombre de la persona que deseaba dañar o la persona que deseaba enamorar. Estaba la fórmula mágica y aparecían estos espacios en blanco para escribir el nombre de fulano y mengano, las personas que deseara el practicante dañar o atraer. Dice que el pan, el alma desconocida, no es Satán, sino de Jesús, que había enviado a Satán al interior del pan y así de Judas, para hacer que Judas cumpliera con el programa profetizado. Es decir, que más claro, ni el agua, que como decimos por acá. Había un programa profetizado de traición y lo que hace Jesús es, según Smith, es manipular estas fuerzas demoníacas, en particular a Satanás, lo mete dentro del pan y lo introduce dentro de Judas. Por último, Smith identifica una presunta resonancia del pasaje que ya leímos, lo que tengas que hacer, hazlo pronto, con la fórmula usual, una fórmula muy repetitiva, un motivo bastante usual dentro de los PGM, que es la frase ahora, pronto, pronto. Es una frase igual de carácter performativo que pretende el practicante a través de la palabra modificar la realidad circundante de una manera y lograr una inmediatez, ¿no? Lograr que se haga ahora, el aquí y el ahora. Aquí tenemos todas las citas en los PGM que Smith plantea como paralelos. Obviamente no las voy a repetir, los que deseen o no las voy a leer, los que deseen buscar y profundizar en cada una pueden hacerlo. Solamente traje de manera textual un solo conjuro, un solo hechizo de los que Smith presenta, y es el PGM 7, es decir, el papiro 7, eh, un conjuro que se dice conjuro de la copa, muy notable. Es otra cosa que quiero hacer un paréntesis para los estimados espectadores. Y es que los conjuros y los hechizos dentro de los papiros griegos mágicos, por lo general tienen estas expresiones, diría yo, de marketing muy interesantes, que dicen infalible, muy notable, o nunca te fallará, conjuro para atrapar a la mujer que deseas, nunca falla, es decir, cosas así, muy interesantes a la vista, no muy cómicas también. Bueno, dice, muy brevemente, dice, di el conjuro que se dice a la copa 7 veces. Es decir, hay una copa de vino, por lo general, 7 veces. Tú eres vino, tú no eres vino, que se ve la contradicción, sino la cabeza de Atenea. Se repite, tú eres vino, tú no eres vino, sino las entrañas de Osiris. Y vemos el sincretismo al cual hacía referencia en la introducción. Mezcla una deidad griega con una deidad egipcia. Las entrañas de, y aquí vemos una serie de palabras y una serie de incluso letras, como ya decía, que no son entendibles, han perdido su capacidad comunicable. Algunas sí son muy repetidas entre los papiros griegos mágicos y son reconocibles. Por ejemplo, Iao es una divinidad gnóstica dentro del universo gnóstico muy reconocida, es el dios del Antiguo Testamento. Eh, Podemos ver también o reconocer aquí un palíndromo, el famoso habla Nazanalba, es una palabra que, bueno, se lee, no importa el sentido de lectura, siempre es la misma palabra, pero que hay eruditos que sugieren que procede del hebreo Natán, que significa el Dios dar, ¿no? Es la palabra central dentro del palíndromo. Entonces, lo que uno pronunciase todas estas fórmulas sin sentido aparente, donde lo más importante es la fonética, y aquí recuerdo, por ejemplo, no, ese recurso literario que Alfonso Reyes denominó gitanjáfora, es decir, son expresiones donde importa más la fonética que el sentido mismo de las palabras.
Cuando uno pronunciaba todas estas palabras, donde hay deidades reconocibles y hay una mezcolanza, una amalgama sincrética, eh, encontramos a Adonai, por ejemplo, encontramos Sabaoth, ¿no? Que quizás muchísimos de nuestros espectadores pueden reconocer. Al final, entonces, el hechizo dice, a cualquier hora que descienda las entrañas de ella, es decir, de la persona que está siendo afectada, NP significa nombre personal, ahí se ponía el nombre de la muchacha, de la señora, que me ame por todo el tiempo de su vida. Es decir, es un conjuro que se hace a un alimento, como se puede ver, y se da a la persona que se quiere afectar, que se quiere atar, ¿no? Es un hechizo erótico, de hecho amoroso, y entonces esa persona supuestamente iba a amar al que solicitaba los servicios del mago por todo el resto de su vida. Esta para hacer un apunte importante, este texto lo hemos traducido de la más conocida edición de los papiros griegos mágicos, que es la edición de Hans Dieter Bess de 1986. Pero hay que señalar que hay una edición en español, que es la traducción de José Luis Calvo Martínez y María Dolores Sánchez Romero, una edición excelente para Gredos, para la editorial Gredos, que yo les recomiendo muchísimo. Lo que sucede es que la edición en español a veces omite muchas de estas vocalizaciones que no tienen sentido. Es decir, a veces las menciona, pero a veces simplemente pone entre paréntesis serie de letras o serie de vocales y demás, entonces el lector no puede saber a cuáles se refiere, ¿no? A veces, claro, estas series se vuelven muy redundantes, se vuelven innecesarias, pero forma parte de la riqueza igual de los papiros griegos mágicos y creo que no se deberían omitir. Bueno, este es uno de los conjuros que pone Smith como paralelos a lo que pudo en su interpretación hacer Jesús con la ingestión, con la donación y luego la ingestión del pan, ¿no? Acá yo traigo, voy a ser muy breve en la presentación de estos textos, perdón, cómo fue la evolución redaccional de la escena de la última cena dentro de los evangelios en su primera versión, el Evangelio de Marcos, luego la reelaboración en Mateo. Yo he subrayado, obviamente no lo voy a leer, el público es libre de pausar el video y poder leerlo según su deseo, pero sí destacar que he subrayado en amarillo lo que se mantiene, el sustrato que se mantiene en esencia en cada reelaboración evangélica, es decir, en la historia redaccional. Cómo va cambiando el texto, pero el sustrato, hay parte que se mantiene, que permanece similar, y es subrayado en verde, algo que nos va a servir de mucha utilidad luego, y es que siempre hay una mención dentro de la escena de la última cena, siempre hay una mención a el cumplimiento escritural o lo que se conoce como el teologema del cumplimiento escritural. Bien, esta es la primera versión en Marcos, esta es la segunda elaboración si seguimos la famosa teoría de las dos fuentes que habla de que Mateo y Lucas utilizaron a Marcos y al documento Q, además de sus materiales especiales para redactar los evangelios. Vemos el segundo momento aquí en Mateo, qué es lo que permanece, qué es lo que cambia. Vemos cómo Mateo le añade al texto original de Marcos. Luego vemos en la historia de la redacción el texto de Lucas. El texto de Lucas es mucho más sucinto, es mucho más corto, más parco, pero he añadido en el recuadro rojo de arriba un texto de Lucas que no entra dentro de la última cena, pero que ya habla de la entrada de Satanás en Judas antes de la posible ingestión del pan. Es decir, Lucas sitúa la entrada de Satanás en Judas en el capítulo, al principio del capítulo 22, y no en los versículos 21 al 23 cuando sigue a Marcos en su versión de la última cena. Como ven acá en verde, ha cambiado la frase
como está escrito o según está escrito, por según está determinado, pero mantiene el mismo, está dentro del mismo rango semántico, no hay grandes cambios. Entonces, por último, pongo el texto de Marcos nuevamente para que el espectador pueda ver siempre la versión original y cómo sufre modificaciones a lo largo de toda la historia redaccional. La última versión es la de Juan, obviamente, redactado hacia el 90, hacia el 100 después de Cristo. Y Juan, bueno, hay un amplio consenso de que conoce a los sinópticos, pero decide agregar mucho material independiente de los sinópticos. Es como si quisiera el evangelista o los editores, porque bueno, sabemos que los evangelios no son obra de un solo autor, sino que también sufren un proceso de edición posterior que tiene un contexto vital de donde surgen estos evangelios en las comunidades diversas, en la diversidad de comunidades que existían en el seno del judeocristianismo. Y Juan, en su reelaboración o en su presentación de ya todos esos evangelios sinópticos, los tres evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, um, fíjense como también mantiene parte del sustrato de Marcos, dos frases en particular, y también mantiene en el 13-18, lo he puesto en el recuadro rojo, perdón, el teologema del cumplimiento escritural, pero tiene que cumplirse la escritura. Ahora, a diferencia de todos los evangelios anteriores, a diferencia de todas las versiones sobre la última cena anterior, Juan sí es explícito con qué escritura tiene que cumplir, ¿no? Eh, a veces en los evangelios anteriores se presenta de forma, como diríamos, parafrástica, es decir, por medio de una paráfrasis, ¿no? Pero aquí Juan sí lo presenta de modo explícito, es decir, refiere a un texto del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea, explícito que está en el Salmo 41, versículo 10. Aún el hombre que de mi paz, aún el hombre de mi paz, perdón, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Entonces, podemos proceder a la discusión ya habiendo presentado los textos. En primer lugar, en la evolución redaccional del texto de la Última Cena, que duró en un margen de tiempo aproximado de unos 20 o 30 años, permanece invariable de forma parafrástica, como ya mencionábamos, o como una cita textual explícita, la alusión al texto de Salmos 41:10. Ya sea que sea implícito o explícito, como en el Evangelio de Juan, siempre se alude al texto de Salmos 41:10 en la Última Cena. También, bueno, aquí hay un error en la diapositiva, debía ser el punto número 2. También permanece invariable dentro de la perícopa una mención explícita al cumplimiento de la escritura. Siempre, en todos los evangelios, en todos los momentos de esa historia redaccional, se menciona que la escritura debe cumplirse, ya sea aludiendo a un Mesías sufriente, a un Mesías paciente, o aludiendo al que comparte la mesa conmigo, al que moja el pan conmigo en el plato, siempre hay una alusión al cumplimiento de la Biblia hebrea o a ese Salmo 41:10, que eran interpretados como mesiánicos por la comunidad judeo-cristiana. Sí, como punto número 3, en las tradiciones recogidas en los evangelios, Satanás aparece como una figura autónoma en lo que respecta a su posesión de Judas. Es decir, cuando leemos estos textos que hemos presentado, eh, podemos ver, vamos un momento atrás rápidamente, um, que bueno, en Lucas dice Satanás entró en Judas antes, eh, luego dice en Juan 13:12, aquí en el recuadro rojo, para que se sitúen acá. Dice, durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón a Judas Iscariote, es decir, es una figura que obra con autonomía. Es decir, eso contrasta o da el traste con la interpretación de Smith de que hay un Jesús de Nazaret manipulando a esta entidad demoníaca, sino que hay una figura autónoma, Satanás
obra, como una figura autónoma, y ya había puesto en el corazón de Judas el traicionar a Jesús. Este es un proceso, cierra este punto, en el cual Jesús no realiza ninguna acción sobrenatural directa. Es decir, no vemos nunca en ninguno de los evangelios canónicos, bueno, ni siquiera en los evangelios extracanónicos que yo recuerde, excepto quizá alguien que pueda señalar el evangelio de Judas, ah, pero nunca se ve a Jesús realizando ninguna acción sobrenatural que implique que el diablo entre en el corazón de Judas. Ni siquiera en el Evangelio de Judas se plantea así la narrativa, para alguien que pudiera presentar esa objeción. Como punto número 4, al contrario de lo que propone Smith, en lo que respecta a la posesión de Judas, la intención de Jesús no es manipular, y volvemos a la palabra clave, ¿no? En la distinción entre magia y religión, lo sobrenatural, sino recordar lo sobrenatural. Es decir, ¿me escucha, Alonso? Profesor, aquí estoy, sí, perdón. Como que se cortó por un momento. ¿Sí me escucha usted a mí perfectamente? Ah, ok, ok. Se me cayó. Profesor, sí, ¿Me aquí escucha? estoy, maestro, aquí Sí. estoy. No me he ido, aquí estoy. Ah, perfecto, perfecto, Sí, sí, no tenga miedo, perfecto, que aquí perfecto. estoy Muchas yo. gracias. Muchas gracias por la retroalimentación necesaria, porque, bueno, realmente me he explayado en la explicación, No, no, pero siempre es tranquilo. bueno la retroalimentación No, no, necesaria. sí, Bueno, ya todo decía que perfecto. en el punto 4 no vemos a un Jesús manipulador de lo sobrenatural, sino a un Jesús que recuerda y advierte lo sobrenatural. Es decir, en lugar de un acto mágico, encontramos un acto simbólico o un acto profético que busca evocar a ese Salmo 41:10. Es decir, en lugar de manipular el pan, cosa de la cual no encontramos ningún vestigio, e introducir al diablo o a Satanás dentro del pan y luego donárselo a Judas y Judas ingerirlo, lo que hacemos es que mediante lo que vemos, perdón, lo que observamos, es que mediante ese acto simbólico, Jesús está en la versión de Juan haciendo recordar ese salmo en particular. Eh, y bueno, lo tenemos más que claro cuando el evangelista ya explícitamente menciona el salmo, cuando habla explícitamente del salmo. Como punto número 5, podemos hablar de que los elementos de una manipulación mágica del pan están ausentes, como decía, ya vimos uno de los paralelismos que intenta establecer Smith, y nos parece que no son paralelismos sólidos, no parecen convincentes, apuntaba acá en la presentación, así como tampoco la comparación con la declaración célebre, lo que vayas a hacer, hazlo pronto, con la fórmula mágica ahora, ahora, pronto, pronto. Es decir, está claro que Smith desconoce lo que parece obvio, lo que puede resultar intuitivo incluso, ¿no? Es una frase de Jesús, el Jesús evangélico, a Judas en el marco de una traición conocida. Y yo apunto acá en negritas que Jesús no se dirige al pan ni al cosmos como haría un mago, sino que se dirige al traidor. Y esta es la principal diferencia, ¿no? Si tuviésemos o si tuviésemos el caso de una manipulación mágica del elemento, del pan, en este caso, Jesús se dirigiría al elemento o se dirigiría a las fuerzas cósmicas o a Satanás, conjuraría a Satanás para que entrara en el pan, pero no vemos nada de eso acá, sino que vemos sencillamente una declaración que presupone el evangelista que Jesús conoce la traición y le dice lo que vas a hacer, hazlo pronto. No se trata de una declaración de inmediatez, como el ahora, ahora, pronto, pronto, que se cumpla el conjuro. Y eso es bien importante señalar. Si la declaración no está dirigida al conjuro, sino que está dirigida a la consumación de la traición. Bien, como conclusiones y finalmente, retomando un poco de lo que ya hemos dado en
en la discusión, pero de una manera más como siempre. Y bueno, aquí nos acompaña un hermoso cuadro de ese taumaturgo de las luces y sombras, caballo, el cuadro del prendimiento de Cristo. A decir que a partir del análisis comparativo de la película de Marcos y de los evangelios sinópticos en general y el evangelio, se puede concluir que la introducción del seminativo, que es una tradición independiente que hace el Evangelio de José, el autor o los autores del Evangelio de Juan, sobre la posesión, es usado como un refuerzo discursivo. Es decir, en lugar de ser, como dice Smith, un segmento narrativo que habla de una manipulación mágica del pan, a mi juicio, yo lo veo como un refuerzo discursivo con el que el evangelista busca acentuar la eficacia de lo que ya hablábamos del cumplimiento escritural. Es decir, el evangelista como que busca hacernos una señal de humo o una señal del semáforo y decirnos, ojo, la escritura se está cumpliendo, ¿no? Básicamente es eso. Es decir, en vez de hablar de una manipulación mágica del pan, el evangelista lo que quiere buscar en su audiencia es que se percaten de que el Salmo 41:10 se está cumpliendo en este caso, ¿no? En segundo lugar, el pan no es un vehículo de Satanás. En ningún momento se ve así en las versiones del Evangelio. Y la entrega no parece ser un acto mágico, sino más bien un acto simbólico profético, como ya referíamos antes. Un acto simbólico profético que factualiza, es decir, que hace un hecho el Salmo 41:10. Vuelvo a repetir. Eh, es un acto que es un indicador de este cumplimiento profético y en la mentalidad del evangelista, la ingestión del pan constituye este acto donde la profecía, el hombre que de mi pan comía, se cumple de manera contundente. Es decir, no es que Satanás esté entrando por medio del pan como un vehículo, sino que Satanás entra precisamente porque se cumple la profecía cuando Jesús evoca eh, esta, este salmo interpretado como profecía mesiánica. Y por último, bueno, la ingestión precisamente precipita la consumación de la posesión demoníaca y la traición de Judas. No por medio de la ingestión del pan como vehículo, sino como recurso evocador, en este caso, de Salmos 41:10. Bueno, aquí están finalmente gracias por haber agotado en demasía la paciencia de los estimados espectadores. Agradezco muchísimo, muchísimo la atención. Dejo una serie de referencias y muchas, muchas más, pero son las que he usado específica y particularmente en esta presentación. Bueno, agradezco por la amable atención tuya, mi estimado, y luego de todos los queridos amigos que nos ven desde varias partes de Latinoamérica y el mundo. Muchas gracias por la invitación. Oh, ha sido un placer escucharle, profesor. Yo espero tenerle en otra ocasión. Por favor, insistirle al público, tienen preguntas, interrogantes respecto al tema, déjenla aquí en los comentarios en vivo o también, bueno, en el chat que voy a transmitir o que estoy transmitiendo y también en la caja de comentarios, que el profesor seguramente se pasa por el canal y por ahí estará respondiendo. Así que nada, querido profesor Ernesto, muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias a Saludos usted, completamente. hasta Cuba. Bueno, y gracias por pasarse por por mi canal. Bueno, espero que se haya sentido cómodo y espero que se haya sentido muy feliz junto a nosotros, de verdad. Gracias, profesor. Por supuesto, gracias, Ale. Un abrazo. Hasta la próxima. Gracias, querido público. Cuídense. Un abrazo fraterno desde la Perla del Pacífico, Guayaquil, Ecuador. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias.